Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para charlar un poco sobre algo que nos tiene a todos con el corazón en la mano. Y es que, como ya vieron en el título, hoy vamos a hablar de una bomba de esas que explotan en la farándula y nos dejan boquiabiertos. Prepárense porque el 26 de julio de 2025 el mundo, bueno, al menos el mundo que sigue de cerca las noticias de las celebridades turcas, se sacudió. ¿Y por qué? Pues porque Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de nuestros actores favoritos, nos dieron una noticia que nadie, absolutamente nadie, se esperaba. Antes de entrar en materia, y para que no se pierdan ninguna de estas noticias jugosas, les pido que se suscriban al canal, activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo, y por supuesto, déjenme sus comentarios. ¿Qué opinan de todo esto? Me encanta leerlos. Y bueno, sin más preámbulos, arranquemos con el chismecito. El 26 de julio de 2025, las redes sociales, los medios de comunicación, todo explotó. La noticia era clara y concisa: Hande Erçel y Kerem Bürsin habían dado una noticia que tomó a todos por sorpresa. ¿Pero qué exactamente sucedió? Para entenderlo bien, vamos a hacer un pequeño flashback y recordar cómo empezó todo. Hande y Kerem se conocieron durante la grabación de la serie Love is in the Air. Y vaya que el amor estuvo en el aire. La química entre ellos, tanto en la pantalla como fuera de ella, era innegable. Los rumores de romance empezaron a volar, las fotos tomadas por los paparazzi alimentaban las especulaciones, y los fans, como siempre, enloquecidos. Después de mucho tiempo de rumores y especulaciones, finalmente, la pareja confirmó su relación. La felicidad era palpable. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de felicitaciones, y de la alegría de ver a dos de nuestros actores favoritos juntos y enamorados. Durante su relación, Hande y Kerem compartieron momentos hermosos, fotos románticas, viajes inolvidables. Se les veía felices, compenetrados, y parecían formar una pareja sólida y duradera. Parecían el uno para el otro. Los fans los adoraban y la pareja se convirtió en una de las favoritas de la farándula turca. Eran el ejemplo perfecto del *relationship goals*. Se apoyaban mutuamente en sus proyectos, se dedicaban mensajes cariñosos en redes sociales, y demostraban un cariño evidente. Pero como suele suceder en estas historias, la vida da muchas vueltas. Y un día, sin que nadie lo esperara, la pareja anunció su separación. La noticia cayó como un balde de agua fría. Los fans, que ya los imaginaban casados y con hijos, se quedaron con el corazón roto. ¿Qué había pasado? ¿Por qué habían decidido separarse? Los rumores empezaron a circular, las especulaciones se multiplicaron, y la prensa del corazón se hizo un festín. Algunos decían que la incompatibilidad de horarios había sido un factor importante. Ambos tenían carreras muy demandantes con muchos proyectos y viajes, y la distancia, al parecer, había debilitado la relación. Otros rumores hablaban de diferencias de personalidad, de desacuerdos en ciertos aspectos de la vida en pareja, y de un desgaste natural de la relación. Algunos incluso mencionaron terceras personas, aunque estas acusaciones nunca fueron confirmadas ni verificadas. Pero lo que más impactó fue la forma en que se dio la noticia. Al parecer, la ruptura se mantuvo en secreto durante un tiempo, hasta que fue filtrada a los medios. Y cuando la noticia se hizo pública, Hande y Kerem no dieron muchas explicaciones. Se limitaron a confirmar la separación, pidiendo respeto a su privacidad, y agradeciendo el cariño que habían recibido. No hubo declaraciones polémicas, ni acusaciones cruzadas, ni peleas públicas. Simplemente una separación civilizada y respetuosa, lo cual, en el mundo de las celebridades, es algo poco común y muy de agradecer. Y aquí es donde entramos en el meollo del asunto. El 26 de julio de 2025, la noticia que sorprendió a todos. Después de la separación, Hande y Kerem siguieron sus caminos, cada uno enfocado en su carrera profesional y en sus proyectos personales. Se les vio en eventos, en rodajes, y en diferentes lugares del mundo. Parecían haber superado la ruptura y estar disfrutando de sus vidas. Pero, de repente, la bomba. La noticia que se dio el 26 de julio de 2025 fue que Hande y Kerem habían decidido retomar su relación. Sí, escucharon bien. Volvieron. La noticia se hizo pública a través de una fotografía que se filtró en redes sociales.
En la imagen se les veía juntos, abrazados, sonriendo, y con una evidente complicidad. La foto fue tomada en un restaurante y al parecer, era una cena romántica. Las redes sociales explotaron. Los fans enloquecieron. La noticia fue la comidilla de todos los medios. ¿Qué había pasado? ¿Cómo habían llegado a esta reconciliación? ¿Por qué decidieron darse una segunda oportunidad? Los rumores, por supuesto, volvieron a circular. Algunos especulaban que la distancia y el tiempo les habían servido para reflexionar, para darse cuenta de lo mucho que se extrañaban, y de lo importante que era el uno para el otro. Otros decían que habían comprendido que sus diferencias no eran tan importantes como el amor que sentían. También se rumoreó que habían estado en contacto durante todo este tiempo, que se habían apoyado en los momentos difíciles, y que habían mantenido una amistad cercana. Sea cual sea la razón, el hecho es que Andy y Kerem volvieron a estar juntos. Y esto, sin duda, fue una noticia que alegró a muchos. ¿Y qué ha pasado desde entonces? Bueno, después de la noticia de su reconciliación, Andy y Kerem han sido muy discretos. No han dado muchas declaraciones, ni han compartido muchos detalles sobre su relación. Han preferido mantener su privacidad y disfrutar de su amor en la intimidad. Sin embargo, se les ha visto juntos en algunos eventos, y en algunas ocasiones se han dedicado mensajes cariñosos en redes sociales. Parecen estar felices y enamorados, y esto es lo más importante. La historia de Andy y Kerem nos recuerda que el amor es un camino lleno de altibajos, de alegrías y de tristezas, pero que a veces, las segundas oportunidades existen. Que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, y que a veces, el destino nos da una segunda oportunidad para ser felices. Ahora, quiero hablar un poquito de cómo esto impactó a sus carreras y a su imagen pública. Porque, seamos honestos, en el mundo del espectáculo, las relaciones amorosas pueden influir mucho en la trayectoria profesional de los artistas. Antes de la separación, Andy y Kerem eran considerados dos de los actores más prometedores de Turquía. Su popularidad estaba en su punto más alto, y tenían una gran cantidad de seguidores en todo el mundo. Sus series eran éxitos de audiencia, y eran imagen de muchas marcas importantes. La imagen de pareja además les sumaba mucho. La ruptura, aunque fue una noticia triste para sus fans, no afectó en gran medida a sus carreras. Ambos siguieron trabajando y continuaron cosechando éxitos. Sin embargo, la reconciliación, sin duda, ha sido un plus. La imagen de pareja enamorada de nuevo ha vuelto a despertar el interés del público y ha generado un gran impacto en sus proyectos futuros. Los directores y productores, por supuesto, están interesados en trabajar con ellos, y los fans están ansiosos por verlos juntos en la pantalla. Ya están empezando a surgir rumores sobre posibles proyectos en los que podrían participar juntos. Y si algo sabemos, es que las parejas del espectáculo dan mucho juego. La prensa, por supuesto, está muy atenta a sus movimientos, y los medios de comunicación no pierden oportunidad de hablar de ellos. En general, la reconciliación ha sido muy bien recibida por el público y por los medios de comunicación. Y esto, sin duda, es una gran noticia para ellos. En resumen, la historia de Andy y Kerem es una historia de amor, de reencuentro y de segundas oportunidades. Es una historia que nos enseña que el amor puede ser más fuerte que cualquier obstáculo, y que a veces, el destino nos tiene reservadas sorpresas inesperadas. Y en el mundo de la farándula, esto es algo que agradecemos mucho porque nos mantiene emocionados y nos da esperanza. Y bueno, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado la historia de Andy y Kerem, y que hayan disfrutado de este chismecito. Recuerden que el amor, a veces, nos da sorpresas, y que el destino puede ser muy caprichoso. Quiero agradecerles por ver el vídeo, por estar siempre presentes, y por ser parte de esta comunidad. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejar sus opiniones, sus teorías y sus deseos sobre esta pareja. ¿Qué esperan para el futuro de Andy y Kerem? ¿Creen que esta vez su relación será definitiva? ¿Les gustaría verlos juntos en una nueva serie? Cuéntenme todo. Y para terminar, no olviden darle un me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental. Activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande y hasta la próxima. Chao, chao.